amigos de Alal. El día de hoy les traemos qué son los salmos, los himnos y los cánticos espirituales. Vamos a estar mirando lo que se ha interpretado a través del tiempo sobre estos tres conceptos. ¿Quieren saber qué son? ¿Qué significan? Pues si están listos, empecemos. Para desarrollar este tema, empecemos leyendo lo que dice la palabra de Dios en Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y también vamos a mirar lo que dice Efesios 5:18 al 19. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Varias respuestas se han dado a esta pregunta acerca de estos dos versículos sobre lo que escribió Pablo. Y al tratar de identificar este significado, se trata de llevar a una interpretación muy moderna. Y esto hace que se pueda oscurecer un poco el panorama de lo que quiere decir la palabra. Entonces, al escuchar salmos, lo primero que se ha interpretado es que son los salmos de David o los salmos que encontramos en el Antiguo Testamento. No habría nada raro. Cuando se piensa en himnos, se comienza a pensar en los himnos que se pusieron de moda después de la Reforma Protestante y en gran parte de la iglesia más adelante, que son algunos que ya conocemos. Y cuando hablamos de cántico espiritual, creemos que es un momento donde hay un éxtasis y perdemos todo control y toda conciencia de lo que ocurre y simplemente hacemos un canto ahí a lo improvisado y que puede que no tenga mucho sentido. Pero ¿es así? ¿Esto es lo que quiere decir Pablo cuando escribe en las Escrituras? ¿Esto es lo que la Biblia nos quiere decir? Para poder entender esto, vamos a analizar un poco el significado de cada uno. Empecemos con salmos. La palabra salmos viene del hebreo y significa alabanzas. Es derivado de la palabra que denota el arrancar de las cuerdas con los dedos. Aunque el códice alejandrino usa la expresión en griego Salterion, que es el nombre del instrumento de cuerdas, es el salterio. Pero el salterio en realidad aparece en Europa en la Edad Media. Se cree que probablemente tiene un origen hacia el sudeste asiático, más cerca de Japón. Lo que en realidad se utilizaba en el templo es el Kinor, que es el nombre que se le da en el hebreo antiguo. Es un instrumento que traduce arpa o lira y que era portátil, era bastante pequeño y se podía cargar. Normalmente tenía de 5 a 9 cuerdas y era el instrumento predilecto con el cual se tocaba en el templo en la época de los reyes. Alejandrino es un manuscrito del siglo V de la Biblia griega que contiene la mayor parte de la Septuaginta y del Nuevo Testamento. Por extensión, más tarde el término termina aplicándose a los himnos y al libro de los salmos. ¿Pero qué es el Códice Alejandrino? Es uno de los primeros y más completos manuscritos de la Biblia y deriva su nombre de la ciudad de Alejandría donde fue hecho. Entonces, como este instrumento aparece en el siglo V y comienza a imponerse en Europa, se termina dando el término al salmo como salmo de salterio o como salterio. Cuando se refiere a salterio se está refiriendo al salmo. Y en algunas traducciones, cuando encontramos la palabra salterio, en realidad lo que está hablando es del arpa o del quinor o de un instrumento de cuerda como la lira. ¿Por qué se tuvo que denominar así? Porque estas poesías de estilo salmónico eran muy abundantes en las tradiciones literarias sumerias, asirias y babilónicas. Desde tiempos muy antiguos, estas culturas empleaban sobre todo en estos salmos una forma de himnos o lamentaciones. Pero volviendo a nuestro tema, los 150 salmos están divididos en 5 grandes libros. Obviamente en la Reina Valera no los podemos evidenciar en la normal, pero sí en los manuscritos hebreos. Y esas 5 divisiones son: del Salmo 1 al 41, el libro 1; del Salmo 42 al 72, el libro 2; del Salmo 73 al 89, el libro 3; del Salmo 90 al 106,
el libro 4, y del Salmo 105 al 150 encontramos el libro número 5. En los salmos también encontramos los títulos. La mayoría de los salmos contienen un encabezado a modo de título y se usan algunas expresiones para dar a entender el tipo de salmo. Mismor. Significa salmo, poema que se canta y se usa el quinor. Sí. Traduce cantos, Tefila. traduce oraciones, Teila. significa himnos o cantos de alabanza, Miktam. traducido como poema para inscripción, Masca. trozo hecho con arte, Singaidion. traduce lamentación. Como acabamos de ver en los salmos, la palabra himno es, Teila. y es una palabra derivada de la palabra halal, que significa cantar, alabanzas, cantar o dar loor. Se cree que involucraba música y especialmente canto, himnos del espíritu o alabanzas, como podemos ver en el Salmo 22:3, que dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas, y ahí encontramos esta palabra, Teila. de Israel. Pero también a lo largo de la palabra de Dios encontramos varios himnos, como en el Antiguo Testamento, como estos ejemplos. Y en el Nuevo Testamento también encontramos algunos himnos. Y al encontrar los himnos salmos o los himnos, encontramos unas características principales en estos cantos de alabanza. Deben glorificar de una manera desinteresada, es decir, no contienen peticiones o ruegos. Además, tienen un esquema más o menos fijo. Comienza por una invitación a la alabanza y en el desarrollo que ofrecen los motivos por lo que Dios ha de ser glorificado, incluyendo a veces largos relatos de sus hazañas. Las conclusiones suelen ser variadas. Una oración, una promesa, un voto. Algunos tratan como motivo de alabanza la creación, otros la historia del pueblo de Israel y la acción divina en ella. Se detienen ya sea en las maravillas del mundo o en los hechos que muestran el amor divino de Dios hacia el ser humano. La redacción es casi siempre impersonal, lo que facilita su uso litúrgico, o al menos el que puedan ser empleados como medio para la oración en común. Incluso las indicaciones de gestos o movimientos, como cuando nos arrodillamos, alzamos las manos y hacemos cualquier forma de insinuación para adorar y alabar a Dios. Tiene un sentido litúrgico y permite también dar con el contexto original en que se usaba este himno. Ahora vayamos a nuestro siguiente concepto, que es, Sí. que traduce cantores, cantad o cantaréis. Al ver estas traducciones y al ver lo que más o menos Pablo quiere decir, lo que la palabra de Dios dice, algunas personas comenzaron a opinar de esta manera, que lo que Pablo estaba diciendo en Colosenses 3:16 y en Efesios 5:9, refiriéndose a los salmos, himnos y cánticos espirituales, era que lo que él estaba diciendo era salmos, salmos y salmos. Porque se usan en la Septuaginta para designar las composiciones inspiradas de Salterio o del Salmo de Salterio. Al encontrar esto en la traducción que la Septuaginta utiliza para hacer la traducción de los títulos en los salmos, en hebreo suena así. Mismorim Teil Xirim. Y al hacer la traducción en el griego, suena así. Salmi Himni Oder. En conclusión, al parecer, Pablo está hablando del libro de los Salmos. Al parecer, la palabra de Dios, que ha sido inspirada a Pablo, nos está llevando a que cantemos y alabemos con estos títulos de salmos. Y cuando esto ocurre en esta interpretación, comienzan a aparecer unas corrientes diferentes acerca de la liturgia, cómo se debía hacer. Una de las que encontramos es la de salmodia. ¿Pero qué es la salmodia? La salmodia es una técnica de canto específica para los salmos que desde la antigüedad se ha practicado en la traducción judía de la sinagoga y posteriormente los primeros cristianos empezaron a incluirla en su liturgia cristiana. La salmodia, que tiene su origen en la Iglesia Oriental, es recibida por Occidente. Se suceden desde el siglo I al VIII, partiendo por Filón de Judío, Basilio de Cesarea, San Agustín, Casiano, Benito de Nurcia, hasta llegar a San Isidro de Sevilla y a Malario. Y no solo en ellos ocurre esto, no solo en esta corriente de salmodia. Lo que ellos hacían era simplemente cantar los salmos. Pero también podemos encontrar
como los puritanos aceptan este concepto, tanto así que en 1673 se firma el prefacio en la edición de Londres del Salterio Métrico. 26 personas participan de estas firmas, y en lo cual dicen lo siguiente: para nosotros los salmos de David parecen ser claramente previstos por esos términos de salmos e himnos y cánticos espirituales que usa el apóstol Pablo. Y entre los que firman hay nombres muy conocidos de teólogos, y son John Owen, Thomas Manton, Matthew Poole, Thomas Watson, Thomas Vincent, William Jenkins. Ellos toman una posición muy radical sobre este tema, sobre solo cantar salmos, pero comienza a aparecer otra división también, donde comienza a decir que lo que se debe cantar en las iglesias son himnos, y comienza a haber una pequeña discusión. Pero a través del tiempo pareciera que comenzara a coger más fuerza el concepto de solo cantar salmos que de cantar himnos, tanto así que el mismo Calvino interviene y crea algo que se llama el Salterio de Ginebra. Es una colección de salmos métricos en francés, creadas bajo la supervisión del mismo Juan Calvino, para el uso litúrgico de las iglesias reformadas de la ciudad de Ginebra en el siglo XVI. La mayor parte de las melodías del Salterio de Ginebra aún se utilizan en algunas iglesias reformadas, que están en los Países Bajos, en Bélgica, en Alemania, Hungría, Escocia, Canadá, Estados Unidos, Sudáfrica y Australia. Y aunque esta práctica fue desapareciendo gradualmente, con la excepción de algunas iglesias muy conservadoras que todavía cantan de esta manera hoy en día, probablemente los únicos cristianos en América del Norte que todavía utilicen el Salterio de Ginebra en su totalidad son las iglesias reformadas canadienses. El Salterio de Ginebra se utiliza predominantemente dentro de las iglesias calvinistas y obviamente presbiterianas. Y para que podamos hacernos una idea de cómo suena esto, escuchen. Pero nosotros, ¿qué pensamos acerca de estas dos posiciones? ¿Solo debemos cantar salmos? ¿O solo debemos cantar himnos? ¿O debemos cantar las dos cosas en las iglesias? ¿Qué pasaría con la alabanza moderna actual? ¿No es bíblica? ¿Qué piensan ustedes? Miremos a través de la palabra. Cuando podemos ir al Antiguo Testamento y ver Éxodo capítulo 15, Deuteronomio 32 y Jueces 5, encontramos que hay algunos fragmentos de himnos de la palabra. Y también cuando lo vemos en Juan 1, del 1 al 5, Filipenses 2, del 5 al 11, Colosenses 1, 15 al 20, se consideró o se ha pensado que estos fragmentos del Nuevo Testamento se cantaban como himnos en la iglesia primitiva, aunque no se puede afirmar con seguridad. Y si aún así desvirtuamos estos versículos como himnos de la iglesia primitiva, también tenemos que recordar lo que dice en Apocalipsis 5:9 y en Apocalipsis 15 del 3 al 4, donde no son himnos ni son salmos. ¿Eso qué quiere decir? ¿La palabra acaso se está contradiciendo? No nos está haciendo referencia de ir solo a cantar los salmos, pero tampoco solo los himnos. Aquí es donde tenemos que comenzar a entender y a interpretar la palabra de una manera integral. Y para poder hacer eso, tenemos que entender un concepto, el cual es la sinonimia. ¿Qué es la sinonimia? Es una relación semántica de identidad o semejanza de significado entre determinadas expresiones o palabras, llamadas, así es, sinónimos. Por lo tanto, los sinónimos son expresiones o palabras que tienen un significado similar o idéntico entre sí y pertenecen a la misma categoría gramatical. Hay varias clases de sinonimia y la que nos interesa en esta parte para poder interpretar este versículo es la sinonimia referencial. Los términos relacionados remiten al mismo referente, pero no significan lo mismo. No presentan exactamente los mismos rasgos significativos. Voy a poner un ejemplo. Vean esta imagen. Vemos a un hombre triste, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa
si le agregamos otro concepto, como por ejemplo está llorando. Si yo hubiera colocado solo la palabra que está llorando, no entenderíamos que está triste, porque podría estar llorando de alegría o podría estar llorando de tristeza, como en este caso. Pero cuando les digo que está triste y está llorando, ya tenemos una idea más general de lo que le está ocurriendo a este hombre. Y si yo le coloco este otro concepto, decepcionado de alguien, ya tenemos un panorama más claro de lo que quiere decir. No solo está triste, sino que está llorando y está decepcionado por alguien. La decepción de alguien lo ha puesto triste y a su vez está llorando. Aunque tengan un parecido estas palabras en este contexto, no quiere decir que sean iguales, pero sí nos ayudan a tener un panorama más claro y nos enriquecen en el concepto de la idea que quiero transmitir. Así pasa en este versículo cuando Pablo está escribiendo. La triple denominación del salterio que Pablo escribe no es que signifique exactamente salmos, salmos y salmos, sino que son tres designaciones del salterio, o del salterio de salmos, o del salmo, cada uno con un énfasis matizado. Nos está hablando en el primer concepto del salmo, que sean como el salmo, que es de inspiración divina, en otras palabras, que lleva la palabra de Dios. Canciones inspiradas por Dios en su palabra. Himnos que llevan alegría, que dan gratitud, que hablan del Señor, que hablan de sus maravillas, que hablan de sus obras. Y no solo eso, sino cánticos espirituales. Canciones que nos conectan a Dios, canciones que tocan el corazón de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que este cántico espiritual ahora es un cántico que debe inquirir hasta lo profundo del corazón del ser humano para tocar el corazón de Dios. No es un cántico que simplemente pierdo el control y digo cualquier cosa e improviso lo que sea porque es un cántico espiritual. Obviamente, corazones humildes, que son los que el Señor recibe, corazones que quieren adorarle y alabarle. Y en este punto ya comienzan a surgir varias preguntas. ¿La música que escuchamos es música que cumple estos requisitos? Si miramos el concepto de lo que Pablo escribe, no está hablando ni de melodías, ni de ritmos, ni de géneros musicales. ¿De qué está hablando? Está hablando de lo que debe contener estos tipos de canciones, lo que debe contener esta música para poder alabar al Señor de una manera honesta, sincera y genuina. Y como dice Peter Master, el actual pastor del Tabernáculo Metropolitano, la iglesia que Spurgeon pastoreó por unos 37 años, el primer estándar de un himno que sea digno de ese nombre es que refleje el ejemplo y la metodología de los salmos. Creo que esto apoya lo que estamos hablando, porque es lo que está de moda o es porque la mayoría está escuchando. Es canciones que nos ayuden a edificar, a alabar el nombre del Señor y a conocerlo de una mejor manera. Y nos despedimos con la frase de Johann Sebastian Bach: el objetivo y la razón final de toda la música no debe ser más que la gloria de Dios y el alivio del alma. Donde no se observe esto, no habrá música, sino solo un bullicio diabólico. Si te gustó este video, dale like, comparte, dale en la campanita y suscríbete. Deja tu idea o pensamiento en la caja de comentarios y no olvides escribirnos a nuestro correo electrónico alalmusica@gmail.com. Muchas gracias y Dios los continúe bendiciendo.